Bien, vamos a ver un poquitito los formularios que tienen para practicar y a ver algunos secretos de cómo resolver estas preguntitas cuando llegue el parcial. Hasta el 9 de mayo, creo que tienen tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Para rendir el primer parcial puede ser, por lo que vi en la nube, si mal no lo recuerdo. Sí, 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 hasta el 9 de mayo leí yo también. Perfecto. Sí, y como habíamos hablado en la última clase, tuvimos la clase de consulta, que apenas terminaba el primer parcial, teníamos la clase no, cuando tuvimos la primera clase, la clase de consulta del trabajo práctico, que apenas entregaba y vamos a tener la clase de consulta del parcial. ¿Se está viendo el formulario? No, no, no se ve nada. No, Ah, perdón, tengo que compartir. Ujú. Ahora sí, se ve, ¿no? Ahora sí. sí, sí, ahora sí. Bien. Esto es fácil. Bueno, para prestar atención y solamente con algunos conceptos elementales sacan la respuesta. La ingeniería dice permite aplicar diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Fundamental, el saber científico. Punto. Así que ahí no hay mucho para preguntar. Dice, esta de por competencias. Una empresa necesita aplicar análisis, diseño, implementación y mantenimiento para desarrollar un software. ¿Puedes identificar la definición de ingeniería de software que se encuentra relacionada con lo que pide la empresa? ¿Y qué es la ingeniería de software? Permite el estudio de los principios y metodología para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software. Y así que fíjense que está todo. Acá está solamente implementación, acá está el diseño. Es una ciencia, está descartado, ya por descarte no es una ciencia. Y el estudio de metodología no solamente metodología. Por eso, la correcta, ¿cuál es? Es esta, la ingeniería del software, estudia los principios. Acá son atributos. Entonces, ¿qué característica tiene cuando desarrolla una página web? Una de las características, ¿cuál es? La de usabilidad, pues son características de la página web. Eso no los apuntes del módulo 1. Acá empezamos con las crisis, que están dentro del módulo 1. La de los albores debe contemplar la usabilidad de la página web. Son 5 fases, la de las crisis. Va a haber varias preguntitas de estas con las fases. Después dice, la aparición de metodología de diseño se produce un fuerte proceso de innovación. ¿El proceso de innovación en qué parte está? Año 1970, 1980. Esa aparición, ya que estamos a cambiarlo. Después dice, un OT necesita el desarrollo de un producto de una página web como producto de una página web, teniendo en cuenta el código de ética en la entrega de producto, ¿cuáles son las características? El producto debe asegurar que las metas y objetivos para cualquier proyecto se cumplan, lógicamente. Siguiendo con el código de ética, dice el principio personal de código de ética promueve una serie de elementos a tener en cuenta en el momento de diseñar. ¿Cuál es ese elemento? Mejorar la habilidad para crear software seguro, confiable y útil, de alta calidad a costos razonables y en un tiempo razonable. Las primeras 10 preguntas son del módulo 1, las otras 10 son del módulo 2. Una perfumería dice tiene un sistema de ventas desactualizado, con la impresión de numerosas hojas, muy lento, provocando... ¿En qué etapa apareció esto? Si vamos a la etapa de la crisis, año 1965-1970. Esas seguimos con las etapas que tenemos por ahí. Una perfumería dice necesita actualizar el sistema de ventas por intermedio de una página web dinámica, debido a que el sistema actual está desactualizado, ocasionando gastos. Teniendo en cuenta los pasos a seguir en ingeniería web, ¿cuáles son los propuestos que aplicaría? Y lógicamente, si tengo que hacer un sistema, una web dinámica, formular el problema,
planteamiento, modelado y diseño de la página. Así que también es por lógica que sale. El resto no, porque faltan etapas. La que está completa, ¿cuál es? Formulación, planteamiento, modelado y diseño. ¿Está claro hasta acá cómo vamos empezando a descubrir cuál es la respuesta? Sí, Lo profe. que Sí, están sí. escuchando. ¿Se dan cuenta? Si es un supermercado, necesita actualizar el sistema de cobranza por intermedio de una página web dinámica que le caracterice rapidez y dinamismo para procesar la información. ¿Qué atributos tiene que tener? Lógicamente, ¿cuáles son? Garantizar concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad. Y acá pasa lo mismo. Concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad. Acá está faltando alguno. Así que concurrencia, disponibilidad, calidad y seguridad. Después dice, la empresa Santa Gata se encuentra desarrollando un software y necesita que funcione bajo el sistema operativo Windows. Lógicamente el requerimiento no funciona. Eso es fácil. Les toca una de estas y no pueden equivocarse nunca. Y hay varias así de este tipo. Un software de venta necesita que registre los datos del cliente, requerimiento funcional, así que en eso no hay muchas dudas. Acá, mediante un formulario, requerimiento funcional del sistema, así que si necesito que el cliente realice un pedido, es funcional, lógicamente. No hay análisis de diseño, cae por descarte, es funcional del sistema. Entonces, la Biblioteca Sur se encuentra desarrollando el desarrollo de un proceso, no puede identificar con certeza la tarea que tiene que hacer para realizar el software. Elija la tarea que considera necesaria para empezar a planificar el desarrollo. ¿Y por dónde empiezo a planificar? No tengo que identificar los requerimientos funcionales. A ver, ¿de qué se trata? También ahí cae, no hay muchas opciones para equivocarse. ¿Por dónde empiezo? Por requerimientos funcionales. Nunca voy a poder empezar análisis si no tengo los requerimientos funcionales o diseño. Después dice, necesita un sistema de cobranza que en las 12 cajas acepte 1000 transacciones. Y lógicamente, si son 1000 transacciones, tiene que ser un no funcional de qué? Un no funcional de qué? De eficiencia. ¿Se dan cuenta que cómo descubrimos acá lo mismo? De otras formas, 1000 transacciones cada 10 minutos. Acá era cada 100 transacciones cada 10, 1000 transacciones. Acá 1000 transacciones cada 10 minutos y aparte de agregar eso, también estamos hablando de qué? De eficiencia. De otra forma. Con la norma CISO, es no funcional organizacional. Ahí está el librito de Pressman, donde está el cuadrito de los requerimientos no funcionales. Si la norma CISO es de organizacional y no funcional. Acá tengo un servidor para impedir que ingresen, así que ahí sale la respuesta. Si un servidor es un firewall, es de seguridad. Acá para que funcionen diferentes sistemas operativos, no funcional de qué? De portabilidad. Y la última dice, que el sistema de cobranza obtenga 12 impresoras, bueno, de implementación. Si son 12 impresoras, ¿de qué van a ser? ¿No funcionan de qué? De implementación. Por las 12 impresoras que necesito. ¿Está claro este formulario? ¿Cómo empiezo? Si les toca cualquier este tipo de preguntas, no pueden fallar. ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí, está claro. Vamos al 2. Bien, entonces acá dice, José se encuentra desarrollando diferentes pruebas por una página web. ¿Podrías ayudarlo indicando las pruebas que tiene que realizar? ¿Cuáles son las pruebas? Acá falta lo mismo, siempre falta alguna. ¿Qué dice? Prueba de navegación, facilidad de uso, configuración y de seguridad. Análisis no tiene nada que ver, diseño no tiene nada que ver. Cuando hay análisis y diseño, ¿tiene algo que ver con pruebas? No. Así que, ¿cuál es la última que está relacionada con pruebas? Navegación, facilidad de uso, configuración y seguridad. Análisis y diseño, ¿tiene algo que ver? Nada. Así que quedan descartadas.
¿Queda claro? ¿Hasta acá vamos entendiendo el proceso y cómo descubrir la respuesta? Sí, profe. Acá lo mismo, dice, una farmacia necesita desarrollar un software que permita registrar la venta con eficiencia y rapidez para atender una amplia demanda actual. La farmacia tiene diferentes software relacionados con el sistema, pero no sabe cómo elaborar el proyecto. Usted como profesional, ¿cuál de los siguientes modelos de proceso utilizaría? Y bueno, ¿qué dice acá? ¿Aplicaría qué cosa? Un análisis de todos los sistemas que se encuentran en farmacia para saber qué hacer y cómo puede integrar lo que tiene. Listado no tiene que ver, plan de prueba no tiene que ver, si no hizo nada. Aplicaría un nuevo análisis tampoco y a una nueva estructura tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Analizar todos los sistemas que se encuentran en la farmacia para saber qué hacer y cómo integrar lo que tiene. Punto. Acá dice un hospital necesita desarrollar toda la fórmula matemática, hay un ciclo de vida. ¿Qué dice? Y aparte dice fórmula matemática. ¿Qué tipo de desarrollo necesita? Si, con fórmula matemática, esta es la respuesta. Aplicaría el desarrollo de un software que contenga el desarrollo matemático, que tenga en cuenta. Si estamos hablando de matemática, voy a necesitar un desarrollo matemático para el control de la terapia intensiva. ¿Está claro cómo descubro la respuesta? Fíjense que en el enunciado me está dando la respuesta, ¿o no? Después dice, el equipo de desarrollo de un mayorista textil está utilizando el proceso personal de software, necesita su ayuda para saber dónde aplicar el proceso. Pide que lo ayude a identificar por cuál etapa empieza, utilizando el proceso personal. Empieza por la planificación, por el planeamiento. Dice, el equipo de desarrollo de mayorista está utilizando un proceso unificado y necesita su ayuda para poder, para por dónde empezar a aplicar el proceso. Proceso unificado de software. Es parecida esta, pero con otro contexto. Esta está utilizando un proceso personal y esta está utilizando un proceso unificado. Si estamos hablando de un proceso unificado, empieza con una comunicación al cliente y el planeamiento del problema. Acá un proceso de gestión de cambios para identificar qué elementos tienen en cuenta en el proceso de gestión de cambios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los componentes, los elementos de proceso, la de construcción y elementos humanos. Esa sí que es teoría pura para la gestión de cambios. Análisis no tiene nada que ver, diseño no tiene nada que ver, por eso quedan descartados. Cuando ven análisis y diseño con una gestión de cambio, ¿cuáles son? Elementos de componentes, de proceso de construcción y elementos humanos. Punto. Un hotel en un proceso de gestión de cambio lo contrata a usted para poder identificar las etapas a tener en cuenta en un proceso. Estas son las etapas. Va a utilizar identificación, control de la versión, control de cambio, auditoría y reportes. Esa sí que es teoría. En un proceso de gestión de cambio, ¿cuáles son las etapas? Esto es módulo 1 todavía algunos. El equipo de desarrollo, donde usted, porque es la pregunta 8, forma parte del mismo, pide un asesoramiento para saber cómo encarar la escalabilidad de una página web. Y esta para debatir. Esto es lo que dice teoría pura. Acá la escalabilidad. Escalabilidad en este caso dice para crear una serie de funcionalidades. Por teoría es vertical, que en la actualidad se entre usando algo horizontal. Estamos de acuerdo, pero por teoría, acá respetando teoría, la escalabilidad que tiene que aplicar, ¿cuál es? La vertical. Para comprar nuevos equipos y va a mejorar el funcionamiento de la página web. Por eso era claro, para que no haya sorpresas, porque es lo que dice la teoría. ¿Queda claro esta preguntita? Para que no metan la pata. ¿Se está escuchando? Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Quedó claro. Entonces, esto es teoría pura, que en la realidad no pase, hoy no pasa. Acá lo mismo, en la otra, cómo potenciar la velocidad. La velocidad acá habla de una escalabilidad horizontal. Esta también es teoría pura. Por eso, cuando habla de escalabilidad de página web,
es vertical. Acá es teoría, punto. Y cuando habla de velocidad de la página web, porque está muy lenta, es horizontal. Pero esto es teoría. Después que la realidad no pase, se debate en la realidad. ¿Queda claro, lo que estamos acá? Tiene un problema de facturación debido a que está consumiendo muchos recursos y tiempo este supermercado en el momento de realizar una factura, provocando que se formen largas filas. Pensando en los atributos que debe cumplir el funcionamiento del software, ¿cuál considera? Y lógicamente, el de eficiencia. Si hay muchas filas, si hay pérdida de tiempo, lógicamente es eficiencia. ¿Tiene algo que ver mantenibilidad, usabilidad, mantenibilidad? Nada. Punto. Es el atributo de eficiencia. Mantenibilidad no es un atributo. Y usabilidad, si bien es un atributo, pero no tiene que ver cuál está fallando en deficiencia. Así que mantenibilidad está descartada y usabilidad tampoco. Es eficiencia, lógico. Módulo 2 dice, acá empieza el SRS. Que el trabajo práctico 2 va a hablar de SRS, van a tener que hacer un SRS. Creo que el lunes, a ver si, vamos a ver, estos días hacemos la clase de consulta. No quiero juntarlas las dos, pero estos días se va a hacer la clase de consulta del trabajo práctico 2, porque hay que entregarlo creo el 4 de mayo. Acá sí, la función de un SRS. ¿Cuál es la función? Documentar todos los requerimientos, sean funcionales y no funcionales. Esa es la función de un CRS. Después va a preguntar cosita de un CRS. Acá está. Esta es la estructura de un CRS, donde necesita registrar la característica. Este es el formato del CRS, donde se registran las características en la descripción general. Una vez que armen un CRS, esto le queda claro. Pero empiecen a ver el trabajito práctico 2 que arman un CRS. Va a haber un CRS. Van a tener que hacer un CRS con algunas acotaciones. Pues no le vamos a pedir que tengan en cuenta 30 requerimientos o 20 requerimientos, sino van a tomar algunos requerimientos y los van a representar en SRS. ¿Queda claro? Sí, Después sí. sacás las ventas funcionales del producto en un documento, las funcionalidades también en la descripción general. Las ventas de interfaces externas, el sistema venta las interfaces externas, ¿dónde se registra? Las interfaces en requerimientos específicos. Los requisitos de rendimiento en el documento SRS 830, ¿dónde se registran los requisitos en requerimientos específicos? Las restricciones en la descripción general, las restricciones de diseño en requisitos, porque de diseño, este es algo, las restricciones del documento, las restricciones del sistema de venta para registrar, por eso una descripción general, y cuando son de diseño en específico. Suposiciones y dependencias en la descripción general también. Este es el estándar SRS. Los atributos del sistema, requerimientos específicos. El propósito en la introducción. Y nada más. Este es el formulario 2. Acá está todo el SRS que se va a hacer para hacer el trabajo práctico 2. Por eso sería bueno que antes de largarse a hacer el parcial, que se apropien un poquito, que conozcan el SRS, todas las etapas que tiene. ¿Queda claro? Para estar familiarizado un poquito con estas etapas, con el documento, porque aparecen lógicamente dentro del primer parcial. Vamos al 3. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No puntualmente. Después quería consultar sobre, no sé si incluye o no, pero hay un nuevo sistema como de pruebas de parciales y todo eso. No sé si es similar a esto. Entrega que hay. No hay simulaciones de parciales, pero Simulación de parcial, sí, eso. simulación de parcial, pero esta no sé si tiene. Eh, una de primer año sí, sistema de información sí. Esta no la vi en la lista. Averigüen, pero son estas preguntas que van a tocar, ¿eh?
Bien, Ojo que bien, perfecto. son esas preguntas que van a tocar, no van a tener sorpresa. De primer año sí, de sistema de información hay, pero de esta no vi la lista. Pero si pueden, si consiguen algo, igual son estas, por eso les tienen la práctica esta que les doy. Bien, gracias, No, profe. yo me tomé el trabajo de hacer, viste, las preguntitas que les va a tocar en el parcial, hacerlo acá. Y por eso también estamos insistiendo en que entreguen los trabajos prácticos, porque saben, cuentan con una ventaja, que si tienen más de 70 en cada trabajo práctico, 70 y acá sacan 50 en los dos, promocionan la materia. Eso la saben. Sí, gracias, gracias, gracias. Siempre viene bien recordarlo también. ¿Qué? Gracias por compartirlo, que viene bien recordarlo. Yo Por retomé hace eso, poco, por eso. hace 3 años que no estaba estudiando y por eso me sorprendí con algunas metodologías que fueron aplicando nuevas. Y están buenas, la Ujú. verdad que está muy bueno. Entonces, por eso es la importancia de entregar los trabajos prácticos, porque se les allana el camino para rendir los parciales. Vamos al formulario 3. Dice, el supermercado este tiene un problema con el sistema de facturación debido a que el diseño y proceso para confeccionar una factura es muy confuso y difícil de entender. En el momento de realizar factura, provocándose lógicamente que se formen en el diseño. Si es el diseño, es un atributo de qué? De usabilidad, porque tiene un diseño erróneo. Está en el diseño el problema acá. Acá que dice, tiene un problema del sistema de facturación debido a que el diseño, el proceso para confeccionar una factura es la misma. También se nota que el sistema de facturación no se encuentra actualizado. Y si acá está ahí está la diferencia con la otra. No se encuentra actualizado, ¿qué le está faltando si no se encuentra actualizado? ¿Le está faltando cuál? Le está faltando mantenimiento. Es parecida a la otra, pero acá encima está desactualizado. Acá es su habilidad puede estar dentro del diseño, te lo aclara. Y acá, al estar desactualizado, ¿qué está faltando? Mantenimiento. Punto. ¿Qué dice? Está desarrollando un proyecto. Metodología RAP. Acá empezamos con las etapas. Y necesita una buena arquitectura. Seleccione la herramienta que debe guiar la construcción de una buena arquitectura de proyecto. ¿Se debe utilizar qué cosa? Está bien. Casos de uso para la construcción adecuada de la arquitectura de proyecto. Y con los casos de uso, identifico cada uno de los requerimientos funcionales. Así que eso no hay duda. Cada requerimiento funcional es un caso de uso. Y acá está desarrollando, también aplica metodología RAP y lo contrata usted para que lo guíe en el proceso para elaborar un buen proyecto. Y bueno, acá lo que está hablando, esto es ciclo de vida, el desarrollo evolutivo incremental. Ojo que no es metodología Scrum, no es un ágil, es un ciclo de vida, un proceso de desarrollo. Módulo 2, donde están los ciclos de vida. El evolutivo incremental es un proceso de desarrollo, un modelo de proceso. Cosa que ágil es una metodología, que es interactiva incremental. Hay diferencia entre un evolutivo incremental y una metodología interactiva incremental. ¿Está claro esto? Por eso es evolutivo incremental, porque estoy hablando de un desarrollo. ¿Queda claro, gente? Sí, Sí, así sí. es. Y acá lo mismo dice, sigue hablando con la metodología RAP y lo contrario para definir el objetivo del proyecto, funcionalidades y capacidades. ¿En qué fase le defino eso? El objetivo, funcionalidades y capacidades. ¿En la etapa de qué? De inicio. Aparte de análisis, diseño, requerimiento y reglamento no tiene nada que ver. ¿Dónde defino esto? En la etapa de inicio, en la fase de inicio. Punto. Acá mucho no va a haber que descubrir. ¿Quién representa el, al cliente dentro de Scrum? El Product Owner. El PO, más conocido, el que representa al cliente. Esto hablamos un poquitito en la clase de consulta, donde hablamos de lo que es la metodología ágil. El PO es el que representa la voz del cliente. El Scrum Master,
¿qué característica tiene? Lo pusieron ahora en el trabajo práctico. ¿Es un facilitador o no? Tiene el rol de ayudar que no tenga ningún inconveniente. Es un facilitador para que se desarrolle el sprint. Así que eso lo pusieron en el trabajo práctico 1. Lo que entregaron en el trabajo práctico 1 no hay. Y respondieron a 2 preguntas: el rol del PO y del Scrum Master. El departamento de sistemas se encuentra trabajando con la metodología de Scrum y necesita un gráfico para ver los requerimientos del Wunderchart. El Wunderchart es este gráfico. Acá tenemos definir los requerimientos funcionales generales, donde lo defino lo que hicieron en el trabajo práctico 1 en el Product Backlog. Y en otro dice un documento para definirlo con la asignación de horas detalladas, con la asignación de horas detallada, donde voy descubriendo, voy ampliando esas horas, donde lo están haciendo, que le hicieron el trabajo práctico 1, en el desarrollo de qué, de un sprint. Acá está todo general. Acá en el sprint, cuando abren por calendario. Entonces ahí tenemos todas las tareas desarrolladas. Sigue con el CRS acá. Las abreviaturas en el área de qué, de introducción. Las referencias en el área de introducción. Otros requisitos, lógicamente requisitos específicos. Requisitos futuros, también requisitos específicos. Fíjense cómo sale por mucho no hay. No tiene que ver un requisito futuro con la descripción general. Son requisitos específicos. Acá, técnica de licitación. ¿Cuál es la técnica para empezar? ¿Qué dice? ¿Por dónde empezar? Ah, está bien. Para una técnica de licitación, ¿qué es lo primero, lo primordial? Lógicamente, obtener información sobre qué, sobre el dominio del problema y del sistema actual. Si no tengo información sobre el dominio del problema y la situación actual, ¿puedo empezar a hacer entrevistas? ¿Puedo empezar a hacer algo? Creo que no, necesitamos saber lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es? El dominio del problema. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Acá dice, necesita identificar la tarea, obtener información sobre el dominio del problema, el sistema actual y necesita asesoramiento para poder identificar el objetivo del sistema. ¿Cuál es el objetivo? Y lógicamente, dicho de otra forma, ¿cuál es el objetivo? No es lo mismo que acá. El objetivo acá era obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. Y acá voy a tener obtener información sobre el dominio del problema y la situación actual. ¿No es lo mismo con diferente contexto? Está de la misma forma, pero en diferente contexto. Pero es la misma respuesta. ¿Se dan cuenta? Acá está relacionado con el objetivo y acá donde empiezo con la técnica de licitación. ¿Se dan cuenta la trampita cómo lo descubro? Y acá que dice, preparar y realizar las secciones de licitación, negociación y necesita asesoramiento para identificar el objetivo. Y bueno, si tengo que preparar esas herramientas, tengo que identificar quiénes son los usuarios que van a participar, lógicamente, en esas secciones. Más si estoy hablando de una licitación. Si no tengo identificados a los usuarios, ¿puedo llegar a hacer una entrevista? Imposible. ¿Qué técnica identifica? Dice, la técnica de entrevista para obtener información. Identifica qué preguntas puede usar en esta técnica, en la técnica de entrevista. Bien, ¿puedo empezar con qué? Con preguntas cerradas, abiertas y cerradas. Es el rombo. Es preguntas cerradas, el rombo. Sigue con abiertas y termina con qué? Con cerradas. Y para documentar los casos de uso, ¿qué dice? Identificar los componentes. Lógicamente, tenemos el actor, que es el monigote, y hay una relación con el caso de uso. Registrar cliente, registrar proveedor, modificar cliente, modificar proveedor, lo que sea. Así que esa es muy sencilla. Tengo un actor y una relación con el caso de uso. Cada requerimiento funcional es un caso de uso. Y acá dice, necesita documentar los casos de uso.
hay cómo aparece, cómo identifico ese caso de uso. El verbo en infinitivo. Registrar cliente, registrar proveedor, modificar cliente, modificar proveedor, modificar orden de compra. Entonces, siempre el verbo es infinitivo que va en el caso de uso. ¿Se dan cuenta que estas son fáciles para identificar estas preguntitas? ¿Cuál es este ejercicio? ¿Cuál es el 3? ¿Estamos hasta acá lo que estamos escuchando? Sí, se va entendiendo. Sí, profe. Ah, bueno. Se desconectó. Bien, vamos al 4. Bien, dice, está trabajando con la metodología Scrum y necesita programar el sprint para que empiece a trabajar los temas. ¿Qué dice? ¿Con qué? La reunión que se hace, ¿cuál es? El sprint planning. Así que hay mucho no hay. Si estoy programando una reunión para empezar a trabajar. Estoy haciendo un sprint planning. ¿Qué dice? Programar reuniones diarias. Las reuniones diarias, ¿cuáles son? Las daily, las que hacemos todos los días, las del Scrum. Así que esa tampoco hay muchas opciones de equivocarse. Una revisión de requerimientos funcionales que se cumplieron en el sprint por intermedio de una reunión. Y el review seguramente es. Donde terminó el sprint, que hago un sprint review, o no. ¿Existe el sprint backlog? ¿Para qué? No, es un documento. La daily no voy a hacer un review. En la planning tampoco. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta que no pueden, no hay forma de equivocarse con este tipo de preguntitas? Si estoy haciendo de cierre cuando terminó, ¿qué reunión hago? ¿No hago un review? Acá habla de la fase de los albores, habla desde nuevo, del módulo 1, donde decía el principal problema es que programar una tarea muy difícil, con mucho lenguaje de máquina y uso de ensambladores. 1945. En la fase de florecimiento había mucho lenguaje de programación. En la fase de la crisis había grandes problemas de costo de programación. Y en la fase de innovación aparece metodología de diseño y verificación de programas. Dice, la fase de diseño es el problema que se produce a partir del año 1980. Aparecen diferentes elementos en la fase de diseño, que es el año 1980. ¿Cuáles son esos elementos? Aparecen entorno de programación, especificación formal y programación automática. Se empieza a hablar un poquito de programación automática a partir del año 80. Los ingenieros de software, por el código de ética, actuarán en forma congruente con el interés social en un principio de ética y lógicamente está relacionado con interés social a la sociedad. Punto. Así que hay mucho no tenemos para descubrir. En las 10 mantendrán integridad e independencia profesional. Así que acá está relacionado con el juicio del código de ética. El equipo de desarrollo de la empresa La Mejor quiere identificar el ciclo de vida para utilizar en un desarrollo de software donde es la única, donde los requerimientos son claros, es el cascada. El resto no. Cuando no son muy complejos y son claros, la única vez que puede llegar a usar es cascada. Pero si es web, no. Si es web, tengo que usar un evolutivo incremental. Esto cuando estamos hablando de lenguaje de programación no orientados a objetos, sino de los otros tipos de lenguaje, los otros tipos de lenguaje estructurados. Así que, por eso acá está relacionado solamente cuando está muy claros. ¿Ese ciclo de vida en qué? En cascada. Acá lo mismo. El equipo de desarrollo se dio cuenta que el sistema se olvidaron de agregar funcionalidad y sostienen que al cubrir el error tienen que empezar nuevamente y el costo del proyecto va a ser muy caro. ¿Cuál utilizó inadecuadamente? Si se dieron cuenta no pueden empezar, tienen que empezar de cero. El ciclo de vida en cascada. En cascada lo que tiene, si descubro un error en la parte de diseño, no puedo
regresar a la parte anterior, a la etapa anterior. Tengo que empezar de cero. Cosa que cualquier otro ciclo de vida, sí, puedo regresar a la etapa anterior, corregir y seguir avanzando. Por eso cascada, tiene que estar muy claros los requerimientos funcionales. Para una aplicación móvil, acá no hay mucho para determinar. Es el incremental evolutivo. Punto. Para una web es incremental evolutivo. Nada de cascada y nada de espiral. Por espiral tiene en cuenta la parte de riesgos. Y el evolutivo puede trabajar con el cliente o puede trabajar con la demo, con diseño exploratorio. Y acá dice, trabajar con el cliente. Es el diseño exploratorio, trabajo con el cliente. Cuando no trabajo con el cliente, hago una demo. Por eso acá, cuando trabajo con el cliente, es un desarrollo exploratorio. Cuando necesito identificar los riesgos, el único ciclo de vida que identifica riesgos dentro de las etapas es espiral. Los otros ciclos de vida no es que no lo identifique, lo tengo que hacer por separado, el análisis de riesgo. Acá está contemplado dentro de las etapas del ciclo de vida en espiral. El ciclo de vida en espiral es lo que permite identificar los riesgos. Es el único ciclo de vida que identifica riesgos. Esto que quede muy claro. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Está claro, chicos, por acá esta preguntita? Sí, profe. Dentro del requerimiento funcional existe un requerimiento que son descritos en forma abstracta, y bueno, si son en forma abstracta, en lenguaje natural son de usuario, lógicamente. Y diagrama de servicio de las funciones y restricciones, en lenguaje de usuario, requerimiento de usuario. Y ya en lenguaje natural, punto. Acá dice, en forma detallada tiene que escribir las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. Si son del sistema, son requerimientos de qué, lógicamente, del sistema. Nada que ver con el rendimiento, eficacia, seguridad. Aparte, restricción operativa del sistema, requerimiento del sistema. Punto. Acá dice, existe una categoría que tiene en cuenta la rapidez del sistema. La rapidez del sistema está relacionada con qué? Con ese producto. El producto que tiene en cuenta qué cosa? La rapidez del sistema. Los requerimientos del producto. La 19, los lenguajes de programación. Es un requerimiento organizacional. Lógicamente pido como lenguaje de programación. Y dice, existen requerimientos no funcionales que existen los de fiabilidad. Fiabilidad, ¿a qué categoría pertenecen? A la de producto. Y lógicamente, fiabilidad está relacionada con producto, no tiene nada que ver con requerimientos organizacionales, son de producto, de fiabilidad. Y ahí termina este. Estamos hasta acá con estos 4 formularios. Sí, sí. Vamos al 5. Acá está relacionado de nuevo con el código de ética. A nivel, dice, los ingenieros de software participan en toda la vida en el aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y promover un enfoque ético en la práctica de la profesión. Y acá el código el principio que utiliza es de personal. Bien, acá empezamos con modelos, con otros modelos. El modelo de proceso sigue estando. Tenemos un modelo que tiene en cuenta la reutilización de software. Y este es fácil. El único que tiene en cuenta la reutilización de software es el modelo basado en componentes, porque lo puedo descomponer. Por eso ahí hago la reutilización de software. Arquitectura, análisis, diseño y otros y métodos formales no existen. El basado en componentes es el único que permite la reutilización. El modelo matemáticos, donde se encuentra el modelo matemático dentro de los métodos formales. Los métodos formales tienen en cuenta el modelo matemático. El proceso unificado tiene en cuenta la comunicación con el cliente y los métodos directos para describir su punto de vista respecto de un sistema. El proceso unificado. Para poder establecer comunicación y los métodos directos
describir su punto de vista. ¿Qué puedo utilizar? El desarrollo interactivo incremental. Donde, ¿por qué? Y esta está relacionada con la anterior. Si aplico un desarrollo iterativo incremental, puedo darle participación al cliente. De ahí sale la respuesta. Antes decíamos que tenemos un desarrollo exploratorio donde doy participación al cliente. Acá está haciendo la pregunta de otra forma. Si quiero tener una comunicación constante, ¿qué el único ciclo que me permite darle participación, cuál es? El desarrollo interactivo incremental. ¿Queda claro? Sí, sí. El proceso personal de software tiene 5 actividades, una de las cuales se desarrollan las especificaciones externas. ¿Qué se va a construir? ¿En qué tipo de diseño? El diseño de alto nivel es la actividad donde se desarrollan las especificaciones externas para cada componente que se va a construir. El personal personal de software tiene 5 actividades, una de las cuales identifican los requerimientos, estimaciones y recursos de proyectos. Identifica la actividad que se encarga del proceso planteado. Entonces, ¿cuál es la actividad? Y acá estamos hablando de del proceso personal. La etapa de planificación en la que se encarga de identificar los requerimientos, estimaciones y recursos del proyecto. Esa es teoría. La gestión de cambio tiene 4 actividades a tener en cuenta, como controlar el cambio, garantizar el cambio que se realizará de manera adecuada, reportar los cambios a todos los interesados. Teniendo en cuenta esas actividades, identifique a su criterio cuál cuál actividad es la propuesta, empezaría la siguiente lista. Y si estamos hablando del cambio, de garantizar el cambio y reportar todos los cambios, ¿cuál estamos hablando? Tengo que empezar ¿por qué? Para identificar el cambio. No puedo empezar a analizar, a proyectar y estudiar si no tengo identificado el cambio. ¿Cuáles son las necesidades de ese cambio? Por eso ahí sale la respuesta esta. Controlar el cambio, garantizar que el cambio se realizará de manera adecuada y reportar los cambios. Después dice la gestión de cambio, un elemento que permite una serie de procedimientos y tareas que definen un enfoque eficaz en el cual gestionar el cambio. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Elementos de procesos, serie de procedimientos y tareas que definen un enfoque eficaz con el cual se va a gestionar el cambio. Para la gestión del cambio, se debe crear procesos para generar cambios en el sistema donde se puede evaluar el impacto y otros aspectos es una de las etapas de proceso de gestión del cambio. ¿En qué etapa utilizarías? Acá es teoría pura. En la etapa de control se deben crear los procesos para generar cambios del sistema donde se debe evaluar el impacto y otros aspectos. Ahí es teoría pura. En la 10 debemos describir software de tal forma que pueda evolucionar para cumplir la necesidad del cliente. Es una característica del software. Identifica la característica planteada en esta lista. Entonces, en la mantenibilidad debemos escribir el software de tal forma que pueda evolucionar para cumplir la necesidad del cliente. Y esta es teoría pura, en mantenibilidad. Módulo 2, en los requerimientos no funcionales existe requerimiento de privacidad. Y lógicamente, de privacidad, ¿en qué categoría está puesta? ¿En requerimientos de qué tipo? Externos. Este es el cuadrito de Pressman, que está en estos requerimientos no funcionales. Los requerimientos de implementación, lógicamente, está en la categoría de requerimientos organizacionales. Lo de seguridad en requerimientos externos. Un caso de uso se utiliza para poder visualizar el comportamiento en diferentes requerimientos. Y sí, ¿qué tipo de requerimiento? Un caso de uso, requerimientos funcionales, punto. No hay nada más que hablar. Un caso de uso puede depender en forma obligatoria de otro caso de uso. Si es en forma obligatoria es un include. Cuando estamos presentes en un include y cuando es optativo un extend, seguramente está. Ahí lo tienen. Que no es obligatorio es un extend. Cuando se realiza una entrevista se puede utilizar una técnica embudo. Embudo es preguntas abiertas y termina con cerradas. Es el triángulo dado vuelta.
Empieza con preguntas abiertas y terminas con cerradas. Punto. En el caso de uso nos permite desarrollar una tarea específica. Cada caso de uso es una interfaz. Así que ahí está. En esta tampoco es imposible equivocarse. Cada caso de uso permite desarrollar una interfaz. Dentro del proceso de software tenemos diferentes etapas que componen el proceso. Identifica cuál es la primera dentro del proceso de prueba. Diseñar los casos de prueba. Si no tengo los casos de prueba no puedo hacer las pruebas. Así que es muy clara esta. Y dentro de las pruebas de sistema tenemos diferentes tipos de pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas que tenemos? Las pruebas de integración. Y esa era la 4, ¿no? Si no me equivoco, en el formulario 4. Creo que era el 5. ¿El 5? A ver. Sí, sí. Sí, 5. Vamos al 6. Nos queda 6 y 7. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Acá empiezan las varias de múltiple choice. ¿Estamos No, hasta por ahora acá? no. Todavía no leí el segundo módulo, así que bueno, muchas cosas Ujú. todavía las tengo que ver, así que. La gestión del cambio. ¿Cuáles son las características? Son 4. Menos escalabilidad, porque no tiene nada que ver la gestión del cambio con escalabilidad. ¿Está claro el por qué queda descartada esa? Escalabilidad está a otro tipo de... No tiene que ver con la gestión de cambio. Usabilidad, eficiencia, confiabilidad, mantenibilidad. Estamos esta preguntita que es fácil. El iterativo incremental. ¿Cuáles son las etapas? Menos mantenimiento tiene todas. Mantenimiento no existen en la etapa del iterativo incremental. ¿Cuáles son las 4 actividades de gestión del cambio? Menos de planeamiento tenemos reportar, garantizar, controlar e identificar. Dentro de la metodología RAP, las etapas ¿cuáles son? De inicio, elaboración, construcción, mantenimiento tampoco tiene. Fíjense que no tiene mantenimiento la metodología RAP y no tiene mantenimiento, ¿qué cosa? El proceso interactivo incremental. La Scrum, las reuniones, ¿qué tenemos? El planning, review, la retrospectiva y los daily. La daily sprint no existe, así que queda descartado. XP, la otra metodología ágil, ¿qué dice? Dice menos análisis, el resto está toda. Diseño, planificación, refactorización y programación por parejas, el XP. Los roles que tenemos en XP, analista funcional no existe. Entrenador, encargado de seguimiento, encargado de prueba y programador. Estas son las más fáciles. Porque aparte dice, mencione 4, seleccione 4. En la metodología Kanban, menos de alcance, tenemos política, límite, contenido, stream. Con las tarjetitas que tenemos dando vueltas por ahí. En una escalabilidad de software, ¿cuáles son las características? Las que son relacionadas con el balance. Desgaste no tiene nada que ver, si es escalabilidad. Balance por carga, de software, de hardware y balance de carga. Desgaste con escalabilidad tiene algo que ver, nada, punto. La ventaja de administrar proyectos ágiles. Trabajo colaborativo, mayor satisfacción del cliente y mejora la calidad del producto. Estas no son difíciles. Acá dice, en la metodología de licitación se encuentra la tarea 3 que identifica, revisa los objetivos del sistema. ¿A qué tarea está haciendo alusión? Depende de la tarea obtener información. Es lo mismo sobre el dominio del problema y el sistema actual. Los objetivos del sistema, si no puedo empezar con los objetivos si no tengo el conocimiento del dominio. Hecha otra pregunta. En la de diamante empieza, el diamante es el triángulo. Empieza con preguntas, diamante no es el rombo. Empieza con preguntas cerradas, sigue con preguntas abiertas y termina con cerradas. Diamante es el rombo. Dentro de la falla de testing tenemos
variables usadas antes de inicialización o variables declaradas pero nunca utilizadas. Lógicamente, si son variables, ¿son qué? ¿Qué tipo de fallas son? Falla de datos, variables usadas antes o variables declaradas nunca usadas. Si son variables, son falla de datos. Punto. Dentro de la fase de desarrollo tenemos diferentes tipos de fallas. Si estamos en desarrollo, no estamos en diseño. Tenemos de interfaz, de control, de entrada y salida de datos. ¿Está claro cómo queda descartada esa? Si estamos en desarrollo, ¿tiene algo que ver diseño con desarrollo? ¿Y por qué queda descartada? Las pruebas integrales pueden producir errores. ¿Qué dice? Identifica 4 errores de las pruebas. ¿Errores de qué? De interfaces, procedentes, de interfase de paso de mensajes, interfase de memoria compartida, interfase de parámetros. Las de interfaces asociadas no existen. Prueba de usuario, hay que tener una serie de etapas. ¿Cuáles son estas pruebas de usuario? Las etapas que hay que tener. Son 4 pruebas, las 4 etapas. Definir los criterios, establecer el plan de prueba, ejecutar las pruebas y realizar los reportes. Analizar, no. Defino, establezco, ejecuto el plan y realizo los reportes. El ciclo de vida en cascada tiene diferentes etapas. ¿Cuáles son las etapas? Análisis y definición de requerimientos, diseño del sistema y del software. En cascada, implementación, funcionamiento y mantenimiento. Análisis del sistema no existe. Dentro de lo que es de cascada. Este es módulo 2 también. El cascada tiene las diferentes desventajas, es costoso, difícil de detectar errores, poco flexible y rígido. Incremental evolutivo. ¿Y cuáles son las etapas? Análisis, diseño, código y prueba. Testing no tiene. Y el desarrollo incremental evolutivo tiene algunas ventajas. Lógicamente, es escalable, fácil de detectar errores y reduce el tiempo de desarrollo. Puede ser evolutivo. Y esta es el formulario 6. Y nos queda el 7, si no me equivoco. Acá sigue hablando de los procesos especializados. Podemos encontrar en amplio especializado hay 2. Pasado de componentes y de métodos formales. Acá la ingeniería de software es una ciencia, falso. No es una ciencia, es una disciplina. Disponibilidad significa de que debe tener acceso cada vez que el usuario lo requiera. Sí, verdadero. El Scrum Master es una reunión. No, un Scrum Master no es una reunión. Falso. Es un rol. El Bundle Chat es una gráfica. Sí, verdadero, es un gráfico. Bien. El software debe ser diseñado de manera que no desgaste los recursos del sistema como memoria o procesador. Tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento, es una característica. ¿Identifica de qué característica? Estamos hablando de qué? De eficacia. Perdón, de eficiencia. Eficiencia es la característica que tiene que tener, no desgastar los recursos de todo lo que dice acá. Tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento, etc. El ciclo de vida espiral tiene las diferentes etapas. Menos mantenimiento, hablamos que es objetivos, definición de objetivos, análisis de riesgo, desarrollar y probar y planificación. ¿Cuáles son las desventajas del ciclo de vida en espiral? Bajo riesgo de retraso, permite combinar otro ciclo de vida, se adecua a grandes proyectos. En una entrevista tenemos diferentes estructuras. ¿Cuáles son? Pirámide, que es el triángulo, embudo, triangulito al revés, y la estructura de diamante, que es el rombo. Son las 3 estructuras que tenemos. Vertical y horizontal no existe. Diamante es el rombo, embudo es el triángulo al revés y pirámide es el triángulo común. Para documentar los requerimientos funcionales que tenemos, los requerimientos, perdón, el SRS y qué más, un caso de uso.
Dentro de requerimientos funcionales tenemos diferentes tipos de requerimientos y cuáles son de usuario y de sistema. De eficiencia, fiabilidad y rendimiento son de no funcionales. Funcionales son de sistema y de usuario. Acá hay otra. Los requerimientos de rapidez en la ejecución de un sistema se encuentran en la categoría de requerimientos del producto. Sí, verdadero. Los requerimientos de implementación están en la categoría de requerimientos de producto. Falso. De implementación no están. Falso. Los clientes usuarios pueden leer SRS. Sí, verdadero. Los testers no tienen la obligación de leer CRS. Falso. Tienen la obligación de leer un CRS. En la metodología de licitación se encuentra la tarea 5 que identifica y revisa los requerimientos funcionales. Y revisa los requisitos. ¿Qué tarea es eso? Depende de identificar, revisar los objetivos del sistema. Esa es teoría. Acá otra relacionada con esta. En la etapa 2, que prepara y realiza las reuniones de licitación y negociación. ¿Y qué dice? De la tarea que prepara y realiza las reuniones de licitación se desprende la tarea que permite identificar, revisar los objetivos del sistema. De ahí sale la tarea de revisar los objetivos. Y estas son teorías. La misma la tarea 4. De la tarea 4 dice, se desprende la tarea que permite priorizar objetivos y requisitos. Esto es teoría pura de lo que es licitación. Y acá dice, para obtener la información de 200 empleados, lógicamente voy a hacer una encuesta. Así que hay muchas dudas, no te voy a tener. No puedo hacer un cuestionario porque son 200 empleados. Cuando se utiliza la técnica de pirámide, que es el triangulito, ¿empieza con qué? Con preguntas cerradas y termina con qué tipo de preguntas abiertas. Punto. Así que ahí está lo que es el último cuestionario. Dejo de compartir. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a identificar las respuestas? Mariela, buenas noches. ¿Estás escuchando, Mariela? Jazmín. Sí. ¿Está claro cómo empezamos a identificar las respuestas? Jazmín, ¿estamos escuchando? Sí, iba bastante rápido igual, pero bueno, había que seguir el ritmo. ¿Cómo? Que iba bastante rápido, pero había que seguir el ritmo, digo. Atilio, Leandro, Lautaro. Sí, Sí. creo que sí, profe. Bastante claro. Sí, Sobre sí, todo profe, en la parte de la explicación de cómo utilizar la lógica cuando están hechas Efectivamente, las consultas. sí. Es cómo identificar la lógica. Completamente de Sí. acuerdo. Hay mucho en prestarle atención al Sí. enunciado, más que todo, como que Ujú. te va indicando más o menos cómo sería la respuesta. Jazmín, ¿estás escuchando? No está escuchando, Jazmín. Está con micrófono cerrado. A ver. No se escucha. Si estás hablando, no se escucha. No se escucha. Y está hablando. Salvo que esté escribiendo. Si no, manda por chat. Escribe por chat. No está escuchando. Bien. Dejo de grabar. Dale, dale.